cantidad de cosas. Que no hay que en este curso no hablaremos de conexiones precalificadas. Entonces, cuando hablamos de conexiones, hablamos de tres tipos de conexiones. Conexiones con remaches, que yo diría que hoy por hoy están, es un tema absolutamente superado, ¿cierto? Ya no usamos remaches, por una razón muy sencilla, ahora se lo explico, por las dos razones para que no se usen remaches. ¿Cuándo recurrimos a remaches? Cuando tenemos que hacer una rehabilitación de alguna edificación histórica. ¿Listo? Porque casi todas esas fueron conectadas con remaches. Los remaches fue la primera alternativa, después aparecieron los pernos y luego las soldaduras. ¿Listo? Ese ha sido pues el desarrollo. Existen conexiones soldadas, ¿cierto? Un punto importante para esta diapositiva la muestra del curso de concreto reforzado también, ¿cierto? Para aclarar que no todos los aceros son soldables, y si usted tiene duda de la soldabilidad de un acero, lo recomendable es que solicite una prueba físico-química que se llama carbono equivalente, ¿cierto? Y el laboratorio que hace la prueba de ensayo, lo que hace es que descubre cuántos componentes hay, en qué porcentaje de cada uno, y utiliza una ecuación. La ecuación probablemente más utilizada es esta. C quiere decir carbono equivalente. Aquí hay el porcentaje de carbono, el porcentaje de manganeso, el porcentaje de silicio 2 por 6, el porcentaje de cromo más molibdeno más vanadio dividido por 5, más níquel más cobre dividido por 15. Entonces, listo. Llega a un número mágico. Entonces, si ese número mágico le da mayor a 0.55%, ese acero no es soldable. ¿Sí? No es soldable. Que no sea soldable no quiere decir que no se pueda usar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que no sea soldable? Como la soldadura lo que aplica es calor, ¿cierto? Desde el calor de la soldadura genera una degradación de ese acero y se vuelve martensita. Y la martensita es un material metalográfico supremamente duro, pero muy frágil, o sea, se vuelve vidrio. ¿Listo? Desde el calor lo vuelve vidrio si el acero no es soldable. Entonces, ¿cuál es la recomendación si el acero no es soldable? Pues conéctelo con pernos, ¿cierto? O con remaches, así es. Listo. Aspectos importantes en la soldadura. Hay 4 aspectos importantes. Primero, ¿usted cómo va a soldar? ¿Cuál es el proceso de soldadura? Primer punto, proceso de soldadura. Entonces, básicamente hay 2 procesos. Un proceso que se llama un proceso manual. El proceso manual es lo que hace la persona cuando tiene un electrodo en la mano, una barrita. Cuando usted ve una persona que va a soldar, tiene una barra en la mano. Y esa barra lo que tiene es acero. Usted no lo ve como acero porque está recubierto para que no se oxide. ¿Listo? Eso tiene un recubrimiento. Ese recubrimiento, ¿cierto?, genera basura en la soldadura que después hay que limpiarla. Esa basura se llama escoria. Entonces, escoria. Ese proceso se llama manual, ¿cierto? Manual, ¿cierto? Sistema manual, ¿cierto? O la llamamos de arco protegido, ese es el nombre técnico. Arco protegido, aquí está. Arco protegido quiere decir electrodo, punto. Entonces la persona hace una soldadura. Esa soldadura es de baja calidad, ¿ok? No es una soldadura de alta calidad. ¿Listo? No puede ser usada, ojo vivo, no puede ser usado para conectar elementos que tengan alguna responsabilidad sísmica. O sea, no sirve para conectar elementos que formen parte del sistema de resistencia sísmica. No se debe usar, ¿cierto? No se debe usar. Ahora, una cosa es que no se debe usar y otra cosa es que no lo use, ¿cierto? Lo he dicho siempre. La soldadura, las estructuras de acero en Colombia es una prostitución, ¿cierto? Y cualquiera se considera fabricante o se considera inspector de soldaduras, eso no está bien. ¿Listo? Y el otro sistema, proceso en el que se llama arco sumergido. Entonces se llama SAW, es la sigla en inglés, Submerged Arc Welding. SAW, arco sumergido. Estos otros de acá, ¿cierto?, son subdivisiones de esto, son subclasificaciones de esta, que depende realmente. Esto utiliza un gas, entonces depende del tipo de gas que vaya a utilizar, existen una serie de gas. Pero para que ustedes entiendan, para simplificar la cosa, solamente tenemos 2 procesos, ¿cierto? Arco protegido y arco sumergido.
El arco sumergido es un proceso de alta calidad y generalmente es un proceso absolutamente automático. En las plantas grandes de fabricación de estructuras de acero utilizan arco sumergido y eso lo hace una maquinita, ¿cierto? La persona solamente sirve para hundir el motor y para poner a trabajar la maquinita y luego para apagarla, punto. Entonces, él no interviene para nada. ¿Listo? En cambio, el del electrodo, pues es una persona que está pasando y repasando la soldadura para que se encuentre. Bueno, primer punto. Segundo punto, independiente del proceso, electrodo, arco protegido o arco sumergido, lo que hay es acero. Eso se llama soldadura con material de aporte. ¿Listo? Soldadura, ambos llaman soldadura con material de aporte. Y en estructuras de acero lo que hacemos son soldadura con material de aporte, independiente del proceso. ¿Listo? Entonces, segundo punto, ¿cuál es la calidad del electrodo que voy a usar? Cuando decimos la calidad es cuál es el límite de afluencia del acero en la soldadura. Entonces, ese numerito se clasifica con una E, quiere decir electrodo, 60, 70, 80, 90. Y este 60, 70, 80, 90 es el límite de influencia del acero del electrodo, del acero de la soldadura en kilolibras por pulgada cuadrada, que llaman KSI. Recuerden, si yo quiero megapascales multiplico por 7, punto. ¿Cierto? ¿Ya? 60 KSI son 420 megapascales, 490, 560, ¿listo? 630, la tabla del 7, ¿ok? Que le enseñaron en la primaria. ¿Listo? Tercero, ¿cuáles son los tipos de conexiones que voy a hacer? Entonces yo puedo hacer conexiones de penetración completa o total, soldadura de penetración parcial, ¿cierto? O puedo hacer soldaduras de filete, ¿cierto? En este curso vamos a hablar solamente de filetes, pero de esta manera lo voy a explicar. ¿Qué quiere decir una soldadura de penetración completa? Suponga que usted tiene esta platina que está sometida a una carga axial y usted la quiere conectar con esta otra platina. Para trasladarle la carga. ¿Y dónde quiere hacer usted la conexión? La quiere hacer aquí. Pegamos una soldadura a toque. Entonces, visto en planta, perdón, visto en corte, usted va a decir, esta es el espesor de la platina, aquí tengo el espesor de la platina, y voy a llenar esto de soldadura. ¿Listo? ¿Ok? Una soldadura. Eso es, digamos, el concepto. Voy a llenar esto de soldadura. Ese es el concepto. Técnicamente no se puede hacer así. Cuando voy a hacer soldaduras de penetración completa, se requiere algo que llama preparación de superficie. Entonces tengo que preparar las superficies. ¿Qué significa preparar las superficies? Voy a ampliar este corte, voy a ampliar el corte, no voy a ampliar la planta. Entonces, ¿qué significa? Si yo voy a conectar esta platina, le tengo que hacer un bisel y termino aquí. ¿Listo? Y esto se llama preparar la superficie. Entonces, a la otra platina le hago un bisel parecido. ¿Listo? Y eso se llama preparación de superficie. Entonces la persona coloca aquí, el soldador coloca aquí algo que llama la raíz. La raíz. Y uno oye mucho decir, voy a usar 70-18. ¿No? El 70 es 70. Y ahora les explico qué quiere decir el 18. ¿Listo? Y voy a terminar con 60-11. Bueno, esa es otra nomenclatura. Entonces, tipo, coloca la raíz y luego llena. Esto llena. Es una soldadura muy complicada de hacer. Muy complicada de hacer. ¿Por qué razón? Porque requiere muchos pasos de soldadura. Y al requerir muchos pasos de soldadura, hay
calentamiento excesivo de las piezas, ¿cierto? Y puede terminar torcida. Entonces la pieza puede terminar como una culebra. ¿Listo? Entonces son muy pocos los soldadores que son capaces de hacer este tipo de cosas. En las plantas serias, los soldadores llegan con una calificación. Que la persona va a buscar trabajo y dice, yo soy soldador calificado. Entonces le preguntan, ¿soldador calificado en cuál soldadura? Entonces, ¿cuál soldadura es? ¿Cuál posición de soldadura sabes hacer? Entonces, esto lo llamamos nosotros el Kama Sutra, la soldadura, ¿cierto? ¿Ya? El Kama Sutra, la posición. Entonces usted dice, yo sé soldar plana. Entonces, el tipo, ¿qué es plana? Estoy aquí en una mesa y estoy soldando aquí. Esto es plana. Y si el tipo solamente tiene calificación para plana, pues solamente, si es un taller serio, solamente hará plana. El día que lo califiquen como horizontal, podrá ser horizontal también, ¿cierto? ¿La horizontal qué es? Estoy soldando aquí. Esto es horizontal. ¿Listo? Puede ocurrir, no, es que yo soy calificado también para vertical. Y la máxima, yo estoy calificado para hacer sobre cabeza, ¿cierto? La más complicada de todas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la soldadura le puede quemar el pelo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, si el tipo tiene esas 5 calificaciones, ese gana más que el dueño. Ese sí gana más que el dueño. Es una buena oportunidad, ¿cierto? Si quieren retirar de ingeniería para estudiar soldadura, pueden ganar dinero. ¿Listo? ¿Ya? Es una alternativa. ¿Listo? Otro punto. La soldadura, yo por fortuna tuve, cuando hice una maestría, me tocó tomar un curso en el departamento de metalurgia y me tocó aprender a coger un soldador. Pues no aprendí a soldar, cogí un soldador, ¿cierto? Muy complejo, entonces es muy tenaz. Uno cree que eso es fácil, eso no es fácil. Eso no es nada fácil. Uno ese electrodo no le despega y uno dice, ¿por qué no se me mueve? Porque no le hace suficiente fuerza, ¿cierto? Eso es así. Entonces es un tema de pulso. Entonces la persona cuando llega a una planta seria, dice, bueno, cuéntame, esta certificación de cuánto es, de hace 2 años. ¿Qué estuviste haciendo? Me dijo, no, llevo 1 año sin trabajar en esto, he estado cogiendo café, fumando marihuana, algunas cosas así. No. En los talleres serios, 6 meses máximo. ¿Cierto? Vaya que lo recalifiquen, hermano. ¿Listo? O sea, es muy serio, realmente lo que hacemos en estructuras de acero es muy serio. Y yo no quiero ofender a los del concreto, ¿cierto? Y mañana voy a defender a los del concreto porque tengo clase de concreto, ¿cierto? Pero hoy tengo clase de acero, ¿cierto? En el concreto, cualquier persona que sea capaz de coger un balde y una pala trabaja, ¿cierto? En estructuras de acero no. En estructuras de acero hay que mostrar calificaciones. ¿Está claro? Entonces, los 5 aspectos. Entonces, proceso, con qué voy a soldar, cuál es el tipo de soldadura que voy a hacer, ¿listo? Esto es, ¿listo? Y las posiciones, los 5 aspectos que voy a hacer. Puede ocurrir que yo en este tipo de conexión, para la carga que voy a aplicar, no necesite hacer. Ahí lo que yo hice hice un bisel de todo el espesor, ¿cierto? Biselé todo el espesor, ¿cierto? Biselé todo esto. Es lo que estoy mostrando. Puede ocurrir que yo pudiera salir con una cosa así. Donde solamente necesite llenar este pedazo. Como no estoy llenando todo esto, se llama penetración parcial, esta de aquí. Penetración parcial. ¿Listo? Entonces, eso es penetración parcial. Una soldadura que apenas estoy, un espesor de la soldadura, no más. ¿Cierto? Un espesor de la patina, no más. ¿Listo? Las otras que filete, creo que ya en este curso mencioné cómo es una soldadura de filete. ¿Está claro para todos? ¿Sí? ¿Cómo es una soldadura de filete? Bueno. La nomenclatura. Cuando ustedes vean que le dicen a ustedes que voy a soldar con 7018, ¿cierto? ¿Qué le están diciendo aquí? L es el tipo de un electrodo, puede ser soldadura manual o soldadura automática.
70, el límite de fluencia del acero en la soldadura. Este 1, cuando ustedes vean este número, por ejemplo, mi soldadura como está especificado en el plano E6011, E7018, este numerito que hay aquí, hace referencia a la posición de la soldadura. ¿Cuál es la posición de la soldadura? Plana, horizontal, vertical ascendente, vertical descendente y sobre cabeza, ¿cierto? Entonces este 1 para todos. Entonces usted dice 70, 18, yo puedo estar soldando plana, horizontal, vertical, todas las. ¿Cierto? Pero si yo le pongo 2, ¿cierto? En vez de poner 70, 18, pongo E70, 28. Esto quiere decir automáticamente que la soldadura solamente es plana, no más. ¿Ya? Solamente es plana, no más. ¿Cierto? Y este último número, ¿cierto? Hace referencia a la protección que tenga el electrodo o al gas con el cual usted va a soldar. ¿Listo? Este numerito de acá. El último número. El último número hace referencia a la protección que tenga el electrodo o al gas que usted con el cual usted va a soldar. ¿Listo? ¿Ya? Perfecto. Esto es tomado de una página muy buena, ¿cierto? Que es la página del código de soldadura, porque en estructuras de acero existe código para todo, ¿cierto? Nosotros, nuestro código de diseño, la norma base nuestra se llama ISC. El ISC es el que te dice cómo se calcula la carga nominal de atracción, la carga nominal de compresión, cómo se calcula, ¿cierto? Pero las soldaduras se manejan con este código. AWS, American Welding Society, Sociedad Americana de Soldaduras. ¿Listo? Y el código con el cual nos regimos para las soldaduras se llama el código D1.1. D1.1. ¿Listo? Y si voy a soldar elementos que tienen compromiso sísmico, o sea que forman parte del sistema de resistencia sísmica, el código es D1.8. ¿Listo? ¿Ya? Para eso existen normas para todo. Eso está absolutamente controlado, ¿cierto? O sea, al menos existen los controles. Otra cosa es que no se hagan, ¿cierto? Es otra cosa. Eso es tomado de aquí. Clasificación del AWS. ¿Listo? Pero aquí están, ¿cierto? ¿Cuáles son? Electrodo, límite de fluencia del acero, la soldadura, la posición y el tipo de recubrimiento. Y aquí está la clasificación de todos los tipos de recubrimiento o de gases que puede usar para la soldadura. Está aquí. Esta presentación está en su correo. ¿Listo? Entonces, esta presentación está en el campo virtual. Presentación completa. ¿Cierto? Presentación completa, plana. Filete plano. Filete plano. Horizontal. Presentación completa. Filete horizontal. Vertical. Presentación completa. Filete. ¿Listo? Sobre cabeza. Aquí arriba. Sobre cabeza. Presentación completa o filete. ¿Está acá? ¿Listo? Entonces, no necesariamente una soldadura de filete tiene que ser horizontal o plana o vertical. O una soldadura de presentación completa puede ser cualquiera de las 5 posiciones. ¿Listo? En algunas oportunidades, a esta soldadura de presentación completa hay que colocarle una barrita, una platinita aquí abajo, siempre con platina de respaldo que después se retira. Eso no le queda ahí, ¿cierto? Y ese detalle lo hace el que va a fabricar la estructura. Por eso existen planos de fabricación y montaje. ¿Listo? Los planos de fabricación y montaje lo hace el que va a fabricar la estructura. Y muchas empresas fabrican pero no montan, ¿no? Entonces contratan a una empresa que monte, ¿cierto? Hay varias empresas que no montan, que yo fabrico y contrato el montaje con otras empresas. ¿Por qué razón? Porque el montaje es algo, y puede que pronto tengo por ahí algún video y los comparto en estos días. Normalmente casi todas las estructuras que fallan en el montaje, ¿cierto? ¿Por qué razón?
Porque el ingeniero que monta y se le olvidó la estática, la embarra. La embarra. ¿Qué necesito yo saber en un proceso de montaje? En todo momento, en un proceso de montaje, tengo que garantizar equilibrio. Suma de fuerza igual a cero y suma de momentos, ¿cierto? Yo le digo, coge el libro de Byron Johnston, coge el libro de cualquier, coja sus notas del curso de estática y vuelva y estudie, viejo, ¿cierto? ¿Ya? Que uno cómo monta, no tiene que colocar tensores y cosas, ¿cierto? Cable y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Lazos, muchas veces. Entonces, el proceso es bastante tecnificado en el sentido de que normalmente usted termina conociendo una serie de subcontratistas en el proceso, ¿cierto? El que diseña, por ejemplo, en Colombia es muy frecuente que el que haga el diseño estructural de la estructura de acero, ese personaje diseña las conexiones. Pero en Norteamérica es muy frecuente que contraten a otro para que diseñe las conexiones, ¿no? Hay empresas que se dedican solamente a diseñar conexiones. A nosotros, nosotros no somos fabricantes de estructuras de acero. ¿Cierto? Sabemos diseñar, algunas empresas nos contratan a nosotros para que diseñen conexiones, ¿cierto? Pero o sea, que no diseñamos nada más sino la conexión. Bueno, listo. Yo le digo, yo llego hasta donde usted quiera, ¿cierto? Si usted quiere que se diseñe la conexión, se la enseño. ¿Listo? Muy bien. Punto importante, voy a explicar. Ya expliqué esta soldadura que me completa y voy a apuntarlo en un caso más real. Un caso más real. Supóngase que usted tiene un edificio en el cual tiene pórticos de vigas y columnas de acero, vigas y columnas de acero. Entonces, supóngase que usted tiene aquí una columna esta columna vista en planta y aquí le está llegando una viga de acero, una viga de acero. Y este es el alma de la viga de acero, que la voy a dibujar punteada porque el acero no es. Visto en corte, voy a ver aquí este patín, y la viga es esta. Este es el espesor del patín superior y este es el espesor del patín inferior. Y aquí está la viga. Una manera muy frecuente, es decir, si yo quiero una conexión a momento, ¿cierto? Quiere decir, voy a transmitir momento de la viga a la columna, tengo que resolver cómo transmito el momento. Y el momento de una viga a una columna se transmite a través de las alas o patines. Entonces, si yo quiero transmitir momento, tengo que conectar aquí y tengo que conectar acá, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo hacer? Con soldadura, se puede hacer con soldadura. Entonces voy a ampliar este detalle. Entonces usted dice, aquí tengo el patín de la columna, y si yo quiero hacer esa conexión soldada a momento, tengo que coger el patín de la viga y le tengo que hacer lo siguiente. Este es el patín de la viga. Como tiene que ser una soldadura de generación completa, porque no tengo otra manera de hacerla, entonces ¿qué me toca hacer? Me toca hacerle un bisel a esto. ¿Listo? Me toca hacerle un bisel a esto. ¿Listo? ¿Dónde voy a echar esa soldadura? Aquí. Esa soldadura es esta. Esa soldadura y aquí abajo también, pues la otra. ¿Listo? Entonces la persona va a colocar aquí su raíz en ese sitio y va a llenar acá. ¿Listo? Esta conexión está precalificada, ¿cierto? Esa es la conexión que se hizo durante muchísimos años y fueron las conexiones que fallaron durante el sismo del año 1994 allá. ¿Qué hicieron ellos después? Bueno, sí, no podemos quitar esa conexión, pero hagamos que la hagan bien, ¿cierto? Parte de lo que hay que hacer para que la hagan bien,
al alma de la viga, al alma de la viga, le tengo que hacer un huequito aquí. ¿Para qué le hacemos el huequito? Dos razones para eso. Esta soldadura la voy a echar aquí en todo el ancho del patín de la viga. Esto es el ancho del patín de la viga. El ancho de la viga, en todo el ancho. Yo necesito que cuando la soldadura pase por aquí, el alma no estorbe. El alma no estorbe. Entonces le hacemos esto. Esto le llama el agujero de inspección. En la calle le dicen pasarratón. El pasarratón le llaman a eso. ¿Listo? Agujero de inspección. Entonces, ¿qué hace el técnico del inspector de soldaduras? Esta es una soldadura que va a estar sometida a tracción. ¿Por qué va a estar sometida a tracción? Si yo voy a transmitir un momento aquí, ¿cómo resuelvo el momento? Lo resuelvo, en estática aprendimos sistemas equivalentes de fuerzas. Entonces yo lo puedo resolver con una fuerza de tracción aquí, T/U, y una fuerza de compresión aquí. ¿Cierto? Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Coger este momento de diseño, ¿cierto? Y decir, esto es igual a una fuerza multiplicado por un brazo. ¿Cuál es el brazo? La distancia que hay del centro del patín superior al centro del patín inferior. Este es el brazo. Este es el brazo del par. Y este brazo del par se llama H/0. Listo. Entonces yo simplemente lo que hago aquí es decir, ¿cuánto vale este momento? Pues lo saco del análisis estructural. Este momento viene del análisis estructural, ¿cierto? Entonces digo, la fuerza de tracción debe ser igual a M/U sobre H/0. ¿Listo? Entonces esta es una soldadura que forma parte del sistema, este elemento forma parte del sistema de resistencia cívica porque forma parte del pórtico, ¿cierto? De esta soldadura que está sometida a tracción, el 100% de las soldaduras a tracción tienen que ser inspeccionadas, ¿cierto? 100% tienen que ser inspeccionadas, ¿cierto? Que eso es lo que dice la norma. Ahora, que lo hagan, quién sabe, pues, ¿cierto? Pero si la empresa es seria lo hace, lo hace. Entonces, esto está sometido a tracción. Y si yo tengo inversión del sismo, ¿cierto? Podría tener una condición en la cual el momento vaya para allá. Y si el momento va para allá, esa va a estar sometida a tracción. ¿Sí está claro? ¿Listo? Entonces, eso tiene que ser inspeccionado. Para empezar a darle un poquitico de estructura. Usted le pregunta a un ingeniero de concreto, ¿quién le hace a usted un concreto si no de resistencia? Te recicla todo. ¿No? Yo tomo núcleos, hago no sé qué, hago lo otro, pregúntele qué le hace a usted a una estructura de acero. Hay personas que dicen, no, tintas penetrantes. ¿Qué es tinta penetrante? Las tintas penetrantes es un líquido que se le echa a una soldadura, ¿cierto? ¿Y qué permite ese líquido? Resaltar donde hay poros. Los poros son un enemigo en la soldadura. Los poros son. ¿Por qué razón? Porque donde hay poros se inicia la fractura en la soldadura. Entonces no debe haber poros. Es como, tintas penetrantes es como coger una lupa e inspeccionar la superficie. ¿Cierto? Las tintas penetrantes te dice a ti en la superficie de la soldadura dónde están los poros, pero no más, ¿cierto? No más. Pero no, cómo está el interior de la soldadura, tú no puedes verlo, porque la tinta penetrante no te permite penetrar donde la soldadura. Entonces, ¿qué se le debe hacer una conexión de estas? Ultrasonido, es una manera, ultrasonido. ¿Ultrasonido qué quiere decir? Usted coloca un emisor de sonido aquí y coloca un receptor de sonido acá. ¿Listo? Y lo que mide el ultrasonido es el tiempo que se gasta la onda, ¿cierto?, en viajar a través de la soldadura, ¿cierto? Si usted tiene poros en esta soldadura, se demora más. Entonces usted dice, listo, vea mijo, esa soldadura tiene poros, entonces repárela. ¿Qué hace la persona? Trae un disco y borra la soldadura. No es que coge la columna y la viga y la echa a la basura, no. Sencillamente trae un disco, limpia toda la soldadura y la vuelve a hacer. ¿Está claro para todo? ¿Sí? Entonces, tú puedes hacer tintas penetrantes que no sirven de mucho.
¿cierto? Tintas penetrantes es lo mismo que una inspección visual. Uno le enseña que haga primero inspección visual y hay una norma de oro. Soldadura que se ve mal está mal. Soldadura que se ve mal está mal. No le busque más. No, es que me falló una peraje, no, eso está mal. La soldadura se ve mal, está mal. ¿No?